Iglesia Evangélica Jesucristo, Encuentro con Dios, te invita a compartir su reunión de oración, alabanza y, por supuesto, la palabra de Dios. Dios sabe lo que hace. Él no llega tarde. Él no se equivoca. Él está en control. Dios sabe lo que hace, aún en lo inexplicable. Él es incuestionable cuando algo en ti determinó. Oh, Dios sabe lo que hace. Los tiempos, no pierdas la esperanza. Él está en control. Dios sabe lo que hace, aunque tú no comprendas. Él es tu fortaleza en tiempos de aflicción. Dios sabe lo que hace. Sabe lo que hace, aun cuando algo nace, aun cuando algo muere, Él está en control. Dios sabe lo que hace cuando en la vida cambio sucede. Con algún propósito Él lo permitió. Oh, Dios sabe lo que hace. Los tiempos, no pierdas la esperanza. Él está en control. Dios sabe lo que hace, aunque tú no comprendas. Él es tu fortaleza en tiempos de aflicción. Si esto es algo que yo tengo que pasar, fuerzas Él me dará, aunque tiemble la tierra, se echen los montes a la mar. Aunque yo no comprenda lo que tengo que pasar, no peleo, no cuestiono, no pregunto, porque Dios sabe lo que hace. Él conoce los tiempos, no pierdas la esperanza. Él está en control. Dios sabe lo que hace, aunque tú no comprendas. Él es tu fortaleza en tiempos de aflicción. Dios sabe lo que hace. No
cuestionó, no preguntó, porque Dios sabe lo que hay. Hola gente, ¿cómo están? Dios los bendiga. Vamos a leer una porción en la Biblia. Esto se encuentra en Jeremías capítulo 5, versículo 7. Prestamos atención. ¿Cómo te he de perdonar por esto? Sus hijos me dejaron y juraron por lo que no es Dios. Los sacié y adulteraron, y en casa de rameras se juntaron en compañías. Qué fuerte lo que estaba pasando en este momento. Qué fuerte que el pueblo de Dios se había apartado totalmente de las cosas de Dios, de sus caminos, y se entregaron a otros caminos, a caminos de perversidad. Hacían atrocidades y eran depravados. Pero no solamente la gente mayor, sino que dice sus hijos, los niños, estaban también en esos caminos. Los padres le habían enseñado a ser perversos, a ser depravados, a estar en adulterio, a estar con rameras, y dejaron Dios de lado y juraron por otros dioses, siendo que el pueblo de Dios le había encomendado que instruyera al niño en sus caminos. Pero los padres enseñaban con mal ejemplo. Los padres hacían un montón de cosas fuera de lo que a Dios le agrada, y sus hijos tomaron ese mal ejemplo. Ellos pensaban que estaban bien con Dios, pensaban que hacían todo a lo que Dios le agradaba, pero no era así. ¿Cuántas veces nosotros en nuestras realidades, en nuestros tiempos, vemos a padres que son así, a padres que piensan que está todo bien y los hijos piensan que están todo bien, a padres que enseñan con el mal ejemplo, padres que son ladrones, padres que golpean, padres que roban, padres que no tratan bien a las mujeres, que no tratan bien a la esposa, y los hijos hacen lo mismo. Padres que son mentirosos y los hijos mienten. Y nosotros llegamos a decir, ¿qué podemos esperar si el padre es así? ¿Cómo el hijo no va a ser así? Esos padres no enseñaron a sus hijos cómo deberían ser. No instruyeron a sus hijos. Pero la diferencia que hay con el pueblo de Dios es que a veces esta gente es ignorante a las cosas de Dios. Pero el pueblo de Dios no era ignorante. El pueblo de Dios sabía y tenía bien claro que tenía que enseñarle a sus hijos los estatutos, los mandamientos, instruirlos en las cosas de Dios, ser de ejemplo, obedecer, para que sus hijos hicieran lo mismo. Ellos no lo hicieron. Y no hace falta ir a este tiempo para ver las cosas malas que hacían. A veces pasa en nuestras iglesias que los padres no enseñan bien. Tienen malas decisiones, tienen malas actitudes, malas costumbres, malos hábitos, usan su palabra mal, enseñan mal, dan un mal ejemplo, fuera de lo que a Dios le agrada, fuera de sus estatutos, fuera de sus mandamientos, fuera de su palabra. Y los chicos toman eso y piensan que está bien, como pensaba este pueblo, que pensaba que estaba bien en las cosas de Dios. O quizás en una de esas sí son buenos padres, quizás en una de esas tratan de enseñar lo mejor posible, pero no instruyen en la palabra, sino que instruyen a lo que a ellos les parecen, o a los que a sus padres le han enseñado, o por sus experiencias,
y no son de ejemplo tampoco, porque no instruyen como debería ser. Esos niños no son educados en las cosas de Dios, esos niños no son instruidos en las cosas de Dios, en su palabra, en sus estatutos, en sus mandamientos, y ellos van a tomar ejemplo de otro lado. Y si no sos vos como padre, lo va a hacer otro. Muchas veces he escuchado padres que han dicho, no, los maestros le enseñan la palabra de Dios y son referentes para ellos. Que sí, en parte es cierto, pero también los padres tienen que serlo. Y si un niño no toma a un maestro como referente y no toma al padre como referente, va a tomar otro. Hoy por hoy estamos en un mundo emergido de un montón de cosas malas. Y son instruidos constantemente por cosas malas. Y quizás no lleguen a esas perversidades. Quizás no se droguen, quizás no roben, quizás no cometan inmoralidades sexuales. Pero van a estar mal instruidos, van a estar instruidos por otros. Se te están yendo de tus manos. Miren lo que dice en Proverbios. En Proverbios 22, versículo 6. Instruye al niño en sus caminos, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Cuando dice instruye al niño en sus caminos, está haciendo referencia al camino de Dios, no al camino del niño. A veces nosotros pensamos así, el niño quiere ser esto, lo vamos a apoyar. Pero si ese camino no está dentro de la voluntad de Dios y no es algo que le agrade a Dios, nosotros como padres no debemos permitir eso. Lo que nos está diciendo el versículo es que instruyamos al niño en los caminos de Dios, en la palabra de Dios, en los mandamientos de Dios. Pero es necesario un ejemplo. Es necesario que ese padre, es necesario que ese maestro sea un ejemplo, obedezca. Y si ese ejemplo obedece, va a ser instruido. Y ese niño va a ser instruido en las cosas de Dios y no se va a entregar a todas esas perversidades, a todas esas depravaciones. No va a hacer atrocidades. Va a hacer lo que le agrada a Dios. No se va a apartar del camino de Dios, como dice acá. Aun cuando fuere de viejo, no se apartará. Los niños de ese tiempo en Jeremías estaban apartados de Dios. Quizás tus niños, tus hijos, estén apartados de Dios. Instruirlos en la palabra de Dios. Que no se vayan, que no abandonen a Dios. Y cuando fueren viejos, seguirán en los caminos de Dios. Dios los bendiga. Gracias por haber compartido la reunión de oración con nosotros. Te esperamos todos los domingos a partir de las 10 de la mañana. Estrada Norte 343.